Estamos en su canal El Inicio de la Restauración. Sean todos bienvenidos. Hoy queremos contarles que estamos en nuestra nueva fase de restauración espiritual y que como tal es motivo indispensable para todos nosotros exponerles el por qué debemos replantear nuestros conceptos. Cuando estudias, cuando escudriñas, tu entendimiento empieza a clarear, empieza a transformar los pensamientos y como tal entonces lleva a unas ideas totalmente más amplias, algunas veces diferentes. Y estos conceptos ya replanteados que nosotros tenemos, queremos exponerles a todos ustedes en este día para que en esa gama de conocimiento también que tienen, puedan entonces ustedes tener elementos para poder o aferrarse a sus creencias o simplemente llegar a ese punto de decir, bueno, entonces yo voy a ampliar este concepto que tengo de esto y de aquello. Por eso la invitación es a que se siente, analice. Por favor, quédese a ver hasta la última parte de este video, porque tiene información, ¿sí?, que a usted le va a traer mucha edificación, ¿sí? Aparte conocimiento, va a darle entendimiento de muchas cosas. Por eso, sean todos bienvenidos. Pónganse cómodos. Voy a tratar de ser breve, aunque la información es mucha. Hoy vamos a hablar de lo que aquí encontramos, replantear. Hoy vamos a comenzar a hacer una reflexión con base en los términos de lo que es el espíritu, de lo que es el alma, y así poder entonces comprender quién o qué es Dios, o como tal, quién es usted, ¿verdad? Entonces, podemos comenzar descubriendo acerca del alma. Que el alma es un espíritu condensado en un ser con inteligencia, con conciencia y con energía individual o propia. Usted, yo, cada uno somos un alma. ¿Y qué es un alma? Un alma es un espíritu con un ser condensado, ¿sí?, en un cuerpo, ¿sí?, que tiene tres facultades, que es conciencia, que tiene con inteligencia y que tiene energía individual o propia. Eso es un alma, ¿sí? Entonces, un espíritu es energía crística que tiene como misión expresarse en obras, mas no en palabras, ¿sí? Porque vinimos a eso, a las obras, y por eso escucha usted tanto cuando dicen, por sus frutos los conoceréis. Las obras hablan por sí mismos. Hoy podemos entonces decir que el espíritu es la energía crística. El espíritu es el espíritu en movimiento y se expresa a través de la voluntad, del amor, del amor universal de Dios, con sus tres elementos demostrados. ¿Cuáles son los tres elementos demostrados en el amor universal de Dios? Primero es la unidad, segundo la organización y tercero la armonía. Esto es buena voluntad. El espiritismo o el espíritu mismo es energía, es movimiento. El espíritu es energía, es movimiento, y el espíritu desea en su cuerpo físico, material y humano expresarse en obras de amor, o sea, en obras de buena voluntad. Como dice allí en la escritura, bienaventurados los hombres de buena voluntad, ¿sí? O sea, que entienden, que aprenden, que saben realmente qué es el fundamento de la esencia divina, que es el amor en sus tres compuestos, ¿cierto? Ahora, ya sabemos esto, ¿verdad? Ya entendemos un poco qué es un alma, que es un espíritu que viene a ser que viene a ser condensado, o un adaptador de voltaje, por así decirlo, y como tal no podríamos desarrollar nuestro plan de vida o el plan almático sin este espíritu.
sin el conector, ¿verdad? O reductor de voltaje. Comprendiendo ya esto, podríamos decir entonces que ya tenemos definido lo que realmente es un espíritu, que es una energía en movimiento, que tiene voluntad propia y que tiene conciencia, y todo es individual, dado u otorgado por su creador, el Dios del universo. Por eso nos podemos mover, porque tenemos el espíritu de vida, ¿sí? Muy bien. Ahora, hablemos acerca del creador del universo. O sea, ya sabemos que es el alma, que es un espíritu condensado allí con 3 elementos, ¿verdad? Cada uno. Que hablemos un poco acerca del creador del universo, del Dios del universo. Hablemos acerca de este creador. A él le dan muchos nombres. Dios, el Rey poderoso, el sublime, y le han puesto nombres de toda índole. Llámelo en sí como usted desee llamarlo. No tiene ningún problema. Créanlo o no crean, tampoco tiene problema porque él sigue siendo Dios y seguirá siendo, ¿cierto? ¿Verdad? O sea, crean en él o no crean, él sigue siendo Dios. Punto. ¿Quién es Dios? Podríamos decirlo así, pues en palabras humanas, porque definirlo sería algo muy osado, porque Dios es el sostén del universo, es el creador del universo, es el dador de vida. Yo creo que no hay manera de poderlo definir, pero si hablamos en términos humanos, esto es como para que nosotros tengamos una pequeña idea. Sería una muy pequeñísima idea acerca de lo que es realmente el creador. Podemos decir entonces que Dios es el ser cuya esencia es la existencia, ¿sí? Dios es el ser que existe, ¿sí? Entonces, podemos decir que Dios es el ser cuya esencia, Dios es el ser cuya esencia, la esencia de Dios es la existencia, ¿sí? Mientras que nuestra esencia es la continua contingencia, que quiere decir que no existíamos antes, pero que en algún momento existimos, ¿cierto? Pero también dejaremos de hacerlo. Empezamos a existir apenas cuando fuimos creados y dejaremos de existir cuando se nos cumpla el tiempo pactado, porque somos realmente contingentes. O sea, nuestra existencia no es necesaria. Dios no es contingencia, Dios no es contingencia. Su esencia es la existencia. Entonces ya tenemos definido qué es el alma, el espíritu, qué es Dios y qué es el hombre, que el hombre es contingencia, ¿sí? Mientras que la esencia de Dios es la existencia. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Entonces, cuando encontramos en las escrituras yo soy el que soy, quiere decir que desde siempre Él ha existido y existirá por siempre. Entonces, en ese orden de ideas realmente ya tenemos, en cierta forma, podríamos decir que tenemos definido qué es el alma y lo que es Dios, ¿cierto? Lo que somos nosotros. Entonces debemos entender que la creación habla en las escrituras antiguas. En Job, en el capítulo 38, versículo 4, dice, en respuesta a la pregunta que encontramos muy recurrente, porque dice, ¿cuándo fueron creadas las almas? Y la respuesta que es que las almas fueron creadas o fuimos creadas cuando Dios hizo a los ángeles, ¿sí? Cuando Dios hizo lo celestial, hizo las almas, me hizo a mí. Por eso fuimos predestinados antes de la fundación de este mundo, ¿sí? ¿Lo han leído por ahí? Ah, bueno. Entonces podría decirse que eso fue desde el inicio de la creación que nosotros fuimos creados. Desde allí hizo las almas y las predeterminó, los predestinó, y al que predeterminó fue al Maestro, al Cristo. Y nos era sumamente necesario al que le decimos Maestro, ¿sí? Que Él fuera el primero en todo, ¿sí? Por ahí vimos un tema hace poco acerca de lo que es realmente el prototipo o ideal, el modelo, ¿cierto? Que es el Maestro Cristo. Entonces era necesario que Él fuese primero de todo, ¿cierto? Es necesario que entendiésemos nuestra línea crística o de cristal, o mejor dicho, el poder de la luz, por así decirlo. Dios como tal, primero da las inducciones a través de Moisés, porque ya esa generación que venía desde tiempo atrás, desde siglos atrás venía,
miles de siglos atrás ya se habían desviado, como distorsionado, ya habían perdido el rumbo. Entonces, a través de Moisés se establece una especie de compendio, ayudando al humano a través de estas 10 lecciones que le da. Por cierto, es el primer caso de psicografía registrada directamente en la Biblia, donde Moisés, a través del Espíritu de la verdad, escribe los mandamientos que llamamos los 10 mandamientos, ¿sí? Porque esas últimas tablas las escribió el mismo Moisés. Pero ¿quién le dictó? ¿Quién lo inspiró? El Espíritu de la verdad. Eso se llama psicografía, ¿sí? Es el primer caso de psicografía. Entonces, allí también habla de 3 bases de la sociedad. O sea, aparte de esos 10 que hay, dentro de esos 10 que hay, extrajeron 3 elementos primordiales para la sociedad: no roben, no maten, no mientan. Entonces, como tal, no queriendo decir que son los únicos y que el resto de los 10 mandamientos no apliquen, pero son las 3 bases o pilares dentro de una sociedad para que nosotros pudiésemos movernos en una energía siempre elevada, en una frecuencia siempre alta. Porque de lo contrario, esto nos iba a traer muy malas consecuencias, iba a hacer obviamente que los pasáramos muy mal, y esto ha sucedido siglo tras siglo, porque hay muchas mentes y miles y millones de mentes que no han entendido que nosotros, o que esta humanidad creada, lo que reflejamos es lo que atraemos. Tú lo que reflejas es lo que traes. Lo que piensas, lo que dices y lo que vives es lo que atraes a tu vida. Entonces, si yo reflejo muerte, o sea, si yo mato, o si yo robo, o si yo miento, obviamente eso es lo que voy a reflejar. Eso va a venir a mí. ¿Conoce algunos gobiernos que tienen esa pequeña problemática? Pequeña entre comillas. Y no está queriendo decir que el resto no lo sea así. El resto de las cosas o acciones que yo haga obviamente va a perjudicar, si lo hago precisamente ignorando los parámetros de la ética moral que establece o que han sido establecidos para beneficio de nosotros los humanos. Entonces, cuando ya entiendo estas cosas, yo empiezo a darme cuenta del papel que desarrolla el maravilloso, ese ser llamado Cristo, puesto que fue quien fue asignado para este planeta llamado Gaia, o sea, para este planeta llamado Tierra, como custodio principal o cabeza de todo. Es el Maestro, el Cristo. En este orden de ideas, yo debo entender los mensajes crísticos que el Maestro desarrollaba con la humanidad, buscando siempre enseñarle a vivir al hombre, o sea, al ser humano, en una sintonía, en una frecuencia, para poder entonces así estar en comunicación directa con la fuente de la energía, o sea, con Dios, la fuente de poder, la fuente de vida que nosotros llamamos Dios y que otros llaman por cualquier otro nombre. No se metan líos, llámenlo como quiera, no tiene ningún problema. Lo que yo siempre he dicho, Él sigue siendo Dios. La verdad es que alrededor de todo esto, en el transcurso de los siglos, se ha tejido una cantidad de dogmas, una cantidad de normas. Eso sí, teniendo en cuenta que muchos han asumido el papel de custodios de la moral humana, pero que también a través de esto, otros desde allí se han encriptado para formar de la moralidad, de esta moralidad, un negocio. Se han excusado en la religiosidad, esgrimiendo lo que es siempre el deseo del poder y la ostentación desmedida del hombre, que le ha llevado hoy por hoy y que muchos seres y muchos humanos como tú y como yo se hayan apartado de la ruta que un día mostraron ellos, cuando empezamos a florecer en nuestro corazón ese deseo de conocimiento de lo que es realmente la humanidad en el amor, ¿cierto? Que es que la armonía, y de hecho también hace poquito estuvimos hablando acerca de este tema, ¿sí? De lo que realmente el hombre tiene por dentro, qué es lo que busca, ¿cierto? Cuando quisimos un día encontrar o buscar conocimiento de nuestras raíces, porque en nuestra alma hay vacíos, y esos vacíos precisamente no los puede llenar nada terrenal, ni aún el conocimiento. Solo el despertar de la conciencia me puede traer tranquilidad a mi vida, porque me enseña a través del Espíritu de la verdad lo que realmente es. Pero esa tranquilidad o esa conciencia solo puede hacerlo cuando se conecta directamente con la fuente, con el creador del universo, o sea, con el universo mismo. Es por eso que cuando el Maestro, el Cristo,
hablaba de las bienaventuranzas, hablaba de lo que realmente es. Como base principal que era la humanidad. Y eso, verdad, tiene que salir del amor, y recuerde que el amor tiene esos elementos maravillosos que son la unidad, la organización y la armonía. Pues hablo del amor universal. Cuando estos tres elementos están en armonía con el universo, todo fluye, todo va a reflejar y va a estar en una energía alta, en una vibración alta, y entonces como tal va a traer hacia sí mismo una cantidad de cosas maravillosas. Trae bendiciones, una paz, una tranquilidad. Ahora, cuando hablamos de la verdad o de la verdadera caridad, no es lo que nosotros pensamos o de acuerdo a lo que erróneamente nos enseñaron, que era ir a dar un pedazo de pan, que eso era ayudar a otro. Y a la verdad, pues eso poco tiene que ver con la realidad. Pero en realidad en sí, la caridad tiene también sus fundamentos, tiene también sus elementos, y la caridad tiene que estar unida al perdón, estar unida a la benevolencia, estar unida a la aceptación, debe estar unida al saber escuchar. Es el poder ayudar a los demás y no solamente ayudar con un pedazo de pan, no solamente eso, ¿verdad? Entonces, cuando entendemos lo que enseñó realmente allí en ese huerto, ¿sí?, el Cristo, cuando el Maestro expone las bienaventuranzas, el Maestro nos está mostrando el camino crístico, o sea, el camino universal, o sea, que nos va a llevar a vivir en esa luz maravillosa que va a generar en nosotros esa energía. La energía genera movimiento, el movimiento genera calor, y esta genera el bien hacer, el estar en armonía, en unidad, en estar en forma organizacional, acorde con el universo mismo. Así es como podemos comprender que desde el conocimiento del Creador del universo se sale de toda fase religiosa. Cuando usted tiene conocimiento del Creador, usted se sale, usted no quiere nada de religiones. Todos los hombres tenemos esa sed crística, esa sed de entender, de conocer la raíz, el origen nuestro y la verdad. El quién soy, de dónde vengo y para dónde voy. No tenemos que ir muy lejos, podemos entender que la raíz y el origen está en nosotros mismos, porque fuimos hechos desde el principio como almas, y que como almas el deseo de la creación misma es que el alma evolucione en todas las áreas, a tal punto que no tenga ningún apego, y eso no se puede conseguir en una sola vida. Para eso sería, porque eso sería egoísta de parte del Creador, que nos hubiese dejado una sola vida y que lo hayamos y que lo que hayamos alcanzado así, lo alcanzamos y listo y ya. Si no alcanzó, se quedó así. No, señor. No, la verdad es que por eso desde hace varios siglos se comenzó a hablar muy tímidamente del tránsito de las almas a otros cuerpos. O sea, me refiero a la traslación de las almas. Sí, o sea, a la reencarnación. Y por eso este tema de la reencarnación usted lo encuentra en todas las culturas del mundo. No solamente en las religiones se habla indirectamente de este tema, sino en todas las culturas, desde la más antigua hasta la más actual. Encontramos siempre que el ser ha entendido que la vida no se termina aquí, porque el alma es inmortal. El Creador nos dio una inmortalidad en el alma, entonces es necesario, para poder evolucionar en nuestra alma, se hace a través de nuestro espíritu por medio de una encarnación. Pues es necesario que vengamos una y otra vez a este hermoso planeta y tengamos que aprender y a corregir. Y nuestro conocimiento no finiquita, o sea, no termina cuando la persona termina sus días aquí en este planeta Tierra. Allí termina. Pero ese cuerpo, ese estuche, ese plan almático que tenía, porque todo tiene fecha y hora de vencimiento y de iniciación. Y entonces alguno me dirá, pero es que mire, en el libro de Hebreos dice que por mí es da la orden de que toda persona viva una sola vez y después muera. Sí, una sola vez. ¿A qué se está refiriendo? Esto lo vimos en un tema pasado. Búsquelo allí, está en un video, que inicialmente las personas tenían una vida súper larga. No estoy hablando de 100 años, de 200, muchísimos años, súper larga,
¿Sí ve? Y entonces, ¿qué pasaba? O sea, se extendía y se extendía y se prolongaba y se prolongaba. Entonces, por eso dice que es necesario que muera una sola vez y que nosotros vamos allí ¿cómo le explico yo? Como a ese lugar donde se analiza qué hizo con su vida, si desarrolló el plan de vida, si tal cosa y tal otra, y después regrese. A eso es lo que se está refiriendo, no que viva una sola vez y después muera y ahí quedó. Eso para la religión es benéfico, ¿sí ve? Es benéfico porque los va a mantener allí siempre tal cosa, a través del miedo, a través de la culpa y a través de muchas cosas. Se crearon, mire, si usted ha analizado, perdóneme, me salgo un poquito de esto, pero del año 1700 hacia abajo, 1500, 1200, 1000 tal cosa, no se hablaba del plan redentor y no se hablaban de muchas cosas que hoy por hoy se enseñan en los lugares, en los locales religiosos. ¿Sí ven? Ese plan, el plan de salvación. No. Eso no se hablaba de esos siglos hacia atrás. Nunca se hablaba. ¿Sí? Y siendo así, se hablaría de eso. ¿Sí? Se hablaría pues en el Antiguo Testamento del plan de salvación. Lo han querido conectar y han querido tal cosa, tal otra. No. ¿Sí? O sea, por eso la importancia de conocer a fondo todo esto, y esto lo vamos a ir aprendiendo y lo vamos. Por eso nuestro tema hoy es ¿qué? ¿Sí? ¿Qué es? Replantear nuestros conceptos, nuestras ideas, pero necesitamos argumentos lógicos, ¿sí? Escriturales, ¿sí? Fehacientes, no que solamente crea y ya, que es que si usted está conjeturando mucho, usted está endemoniado. No, nada de eso. Entonces, decíamos que nuestro Creador nos dio la inmortalidad del alma, ¿cierto? Y que todos tenemos una hora de vencimiento. Simplemente allí, en este planeta, se queda el conocimiento, queda la imprenta de la energía solamente, y si vas a ese nivel y cuando se regresa nuevamente, se inicia a partir de ese conocimiento, porque es evolutivo, el conocimiento es evolutivo. Porque ya terminó un tiempo y entonces mientras vuelve no tiene que empezar de cero, comienza a partir de allí, desde ese conocimiento que tuvo. Es por eso maravilloso el poder de entender, conocer y aprender, aunque podríamos decir que más que aprender es como recordarlo. ¿Por qué? Porque no nos neguemos que a todos nos ha pasado, que nos hemos encontrado un día con personas que decimos, a esta persona la conozco, no sé dónde, y fue en vidas pasadas. O en lugares que llegamos a ir y también tenemos una familiaridad con esos lugares, sí, aunque sea primera vez que vayamos en esa parte física, pero decimos, yo aquí he estado antes. Pero eso es algo innegable, ¿sí? Hoy por hoy a través de la ciencia, de la física cuántica, hoy a través, ahí en Estados Unidos, en Europa, en muchísimos países, se habla del fenómeno de encuentro cercano a la muerte. Muchos que han muerto por minuto y han regresado, o sea, se han encontrado allá con familiares, se han encontrado, o sea, hay testimonios, hay millones de testimonios. Por eso tenemos que despertar en nuestra conciencia para entender realmente las escrituras, ¿sí? Porque si fuimos creados como almas desde hace millones de años, pues la verdad ya hemos venido muchísimas veces a este hermoso planeta y hemos tenido muchas experiencias y hemos evolucionado. Aunque podemos ver que a nuestro alrededor existen seres que tal vez en la forma evolutiva están un poco más primitivos, entre comillas. Perdónenme la expresión, la verdad es que de pronto todavía no tienen ese conocimiento, ese despertar, tal vez no sea el tiempo de ellos y por eso muchos esto no lo aceptan. Ahora, lo que sí sabemos y hemos aprendido es que este despertar ya comenzó, este despertar de conciencia. Hoy la gente está adquiriendo un nuevo conocimiento con respecto al alma o al espíritu o a su origen. Es el despertar espiritual de la conciencia donde atrae a memoria todos estos recuerdos de siglos pasados, donde podemos entender de una forma más fácil ahora que nos hablan de este asunto.
Entonces, dicen los sabios que vienen unos años de ese maravilloso despertar de la conciencia. Otros, cuando hablan desde la parte religiosa, dicen que viene un avivamiento y que es la antítesis de una sustracción de almas que va a haber en este planeta. Pues lo último sí va a acontecer, la sustracción de algunas almas, pero de lo primero, no. La verdad no. La parte religiosa tiene algún conocimiento de algunas cosas. La cuestión es que en el transcurso de los miles de años han hecho unas mezclas, unos mestizajes bastante ásperos, donde están en medio de que sí y en medio de que no. Por eso es necesario a veces salir del medio de todos ellos, como dice la Escritura, y más bien para que usted pueda ver de forma clara lo que realmente somos y lo que realmente es. También se encuentra que muchos grupos hablan de la verdad, De hecho, más de 45.000 religiones en el mundo dicen que cada uno de ellos tiene la verdad. Y de ahí se desprenden los millones y millones de iglesias y de feligreses de allí o de allá que dicen al respecto que tienen la verdad. Pero en cierta forma podemos decir que todos tienen la razón. Tienen la verdad, pero eso es porque están hablando de la verdad de ellos, de la verdad de sus dogmas, de la verdad de su doctrina. Sí, porque ellos es lo que están abordando desde allí, desde su punto de conocimiento, que es Dios, desde allí. Y están tratando con la base de la modalidad establecida desde principios, desde la humanidad. Están tratando con base en la modalidad, ¿cierto? Están tratando de ayudar, de ser luz y de como luz guiar a personas, pero sabemos de antemano que hay intereses de aquí o de allá y que esto obviamente desfigura todo, ¿cierto? Bueno, en fin, allá ellos, ¿cierto? Pero entonces lo que es necesario que hagamos es que podamos reflexionar. Para eso debemos sacar un tiempo aparte en cada madrugada donde podamos estar en silencio, donde podamos acallar nuestra alma y estar en reposo. Algunos dicen que tenemos que dejar la mente en blanco. La verdad es que jamás queda en blanco. El que diga eso realmente está omitiendo muchas cosas, porque siempre a la mente va a venir pensamientos de allí o de allá. Ya sea de un paisaje, o sea del canto de las aves, o sea de escuchar de la cascada, el agua que allí golpeando. ¿Está escuchando lo de fondo, lo que tenemos hoy? Pero siempre va a tener algo en la vida, entonces se trata de estar en silencio solamente, de escuchar nuestro ser, nuestro cuerpo, nuestra alma, y también cuando ejercitamos esta parte de nuestra conciencia, podemos escuchar también nuestro guía espiritual, al Cristo. Entre esos, el poderoso, el grande, el sublime, el Rey, el todo, a Cristo. Y podemos entonces escucharle a Él, podemos escuchar a su voz y podemos entonces dejarnos guiar por Él, si esto nos lleva a calmar nuestro cuerpo y nuestro ser. También allí me acuerdo de tomar conciencia de que yo vine a este mundo porque lo pedí, porque vine precisamente a desarrollar un plan de vida, un plan almático. Y como tal se trata de que yo haga conciencia y pueda entender qué es lo que yo debo aprender y qué es lo que yo debo rectificar como tal. Y así entonces empezar a esa labor. Ahora mucha gente dice, estoy aquí pero no entiendo por qué o cuál es mi misión de vida, cuál es mi verdadero origen. Porque todo tiene un origen y recuerde que ahora estuvimos hablando de ese origen, ¿verdad? Que somos almas, ¿cierto? La respuesta a ese ser del hombre, como tal, entonces tengo que empezar a conocerme quién soy yo, de dónde vengo y hacia dónde voy. Es más, saber hasta qué significa mi nombre, qué significa mi número de nacimiento, mi fecha de nacimiento, cuántas veces he estado realmente yo aquí en este mundo, cuál entonces debe ser mi actividad o afines. Bueno, podemos entender entonces si traigo una deuda kármica, de poder entender entonces cuáles son los elementos o frentes que yo debo trabajar. Es importante para eso esa meditación, es estar tranquilos, ese buscar en la mañana, en la madrugada, esa armonía. Cuando yo empiezo a entender verdaderamente que la tarea comienza es en mí mismo, sí, dentro de mí mismo y a través de mí mismo, entonces empiezo a valorarme. Empiezo a amarme y a descubrir la importancia de mi existencia. Y empiezo entonces a soltar mi mundo y comienzo a trabajar y el vivir de allí. Entonces la conciencia me lleva a entender que si yo no puedo comprender cuál es mi plan de vida y no lo estoy trabajando y no le entiendo por desconocimiento
Entonces, ¿cómo pretendo señalar, enjuiciar a otros, quererle arreglar en la vida a otros, si por el hecho de que hierren, por el hecho de que viven en tal estado, de tal manera, bueno o malo, sin entender que ellos también están desarrollando un plan de vida y por eso también ellos están acá? Y lo más maravilloso es que ninguno de los que estamos acá venimos por primera vez, ya hemos venido muchas veces. Todos los que estamos acá venimos con un plan ya determinado. Entonces se trata de eso, de que busquemos a través del conocimiento acerca de nosotros mismos y entendamos quiénes somos, cómo somos, por qué somos, y ya con base en esto entonces podemos mirar hacia el exterior y entender cómo funciona el mundo, porque en la realidad el mundo no funciona como nosotros creemos, no señor, en absoluto. El mundo se está desarrollando con base en unos sistemas creados por el hombre, no queriendo decir que sea la forma así. Por eso que al tomar conciencia vamos a separarnos un poco de este tren de vida, de este mundo que llevamos, de esta forma de pensar que tenemos, de esta forma de analizar que tuvimos, de esos aprendizajes que aunque nos ayudaron de una forma o de otra para llegar hasta acá, debemos entonces como ya a empezar a analizar, a empezar a formar de otra parte, a entenderlos, a pulirlos, a formar nuestro espíritu de forma diferente y a entender que evolucionar, que así como mi alma vino a este mundo a evolucionar, obviamente el conocimiento tiene que evolucionar. Las mismas escrituras sagradas que llaman por el apóstol Pablo habla y dice que nuestro entendimiento debe evolucionar, ¿sí? Que esto es no quedarnos en lo que dijo, en lo que yo creo, en lo que esto me enseñe. No, tengo que replantear aún eso, ¿sí? De hecho, la palabra, la escritura dice que debemos renovar nuestro entendimiento, renovarlo. ¿Ya lo estás haciendo? ¿O te quedaste en lo que dice allí, en lo que dice allá, y ahí nomás, y que esta es la Z, y que esta X va allí, y que esta L va allí, esta vocal va allí, y que te quedaste en eso? Y que es que la versión mía es más esta, y que la versión aquella es más otra. Tremendo. Debemos revisar ahí dentro de lo que el maestro estableció para nuestras vidas, y hay muchos aprendizajes, pero los religiosos y el mismo maestro habló y explicó cuál debería ser la religión del hombre. La religión del hombre debe ser la caridad. La caridad, lo explicó allí en las escrituras. Entonces él explicó que esa debería ser su religión, mi religión, la caridad. La otra cosa, no otra cosa como lo inventaron, y donde millones de personas militan. No. Cristo no es religión. Él no era cristiano. Él es vivencia pura. Es donde nos enseña que el espíritu está afanado por venir a través de la obra a empezar a evolucionar en el amor, en el crecimiento y en muchas cosas y en todas las áreas de la vida. Y es que debemos obtener ese aprendizaje no en una iglesia, tampoco para hacer entonces seguir dogmas o de tácticas. Es para que usted viva libre, porque esos dogmas llevan a la esclavitud, sí, y a beneficiar solo al que enseña, al que dirige, al faraón. El Creador nos ha dado esa libertad, nos dio el libre albedrío. Mire, allí está la gran mayoría de comunidades religiosas, coartan su accionar, su libertad, y le hablan de un libre albedrío, pero que si usted hace tal o tal otra cosa se condena, y que si lo hace tal otra, entonces cosas usted va a tener que hacer, y lo viven, y cada 8 días le muestran la culpa. Mejor dicho, cada que usted va, y si usted tiene el pecado original encima, usted es un pecador, confiese que es un pecador y arrepienta. O sea, no hay evolución. ¿Cuál evolución? No. Hay un estancamiento religioso, porque ellos saben que tienen también que evolucionar en todas esas cosas. Entonces, cuando algunas de esas comunidades religiosas empiezan a evolucionar y a aceptar muchas cosas, ya se le metió el mundo. Mire, ¿cómo le parece que es tremendo eso, verdad?
Allí enseñan a evadir responsabilidades y eso no es así. Le dicen que usted no tiene que hacer nada porque ya otro pagó por usted y eso es distorsionar la verdad de Cristo. Se ven todas estas cosas que debemos entonces tener en cuenta y que tú y yo debemos analizar, replantear, ¿sí? Replantee esas sagradas escrituras de las cuales están hablando, ¿sí? Que nadie evoluciona, solo uno, el que está al frente, evoluciona y vive muy bien. Tremendo eso. Con entendimiento, siempre teniendo la conciencia clara de que el transcurso de los siglos, el maestro advirtiendo que vendrían muchas falsas doctrinas y maestros, la mano metida de muchos en los evangelios y la cantidad de personas distorsionando la luz, eso hay a montón, porque es que no hay comunidad religiosa sobre la tierra que no tenga su problema de alguna u otra manera, ¿sí? De situaciones de X o de Y, todas, ¿sí? Porque es que, y si eso fuera de Dios, y nos han enseñado que Dios es perfecto, y si eso es de Dios, primero, si eso es de Dios, ¿por qué le piden plata? Y segundo, para sostenerla. Y segundo, ¿por qué se ven los horrores que se ven? Eso no tiene que ver nada con Dios. Entonces, por eso la base de todo es el amor. El fundamento de todo es el amor. Pero no ese amor que nos enseñaron. Entonces, donde se deriva del amor de la pareja, de ese eros. No. Es del amor ágape. Del compañero. Recuerde, el amor universal siempre lleva como base la unidad, la organización y la armonía. Un día el maestro le llamaron y le dijeron para ver si podía litigar con dos hermanos que estaban peleando por su herencia, y él dijo: yo no vine a eso, porque eso es algo que material, o sea, eso ustedes lo pueden solucionar. Cuando estamos en armonía, en unidad y tenemos una mente organizada, podemos entender que eso se puede solucionar sin ningún abogado, como toda situación. Pero cuando no tenemos establecido en nuestras mentes, en nuestros corazones, esa base de la ética moral, obviamente siempre alguien va a buscar la ventaja. Porque por el ego, porque quieren tener más que el otro, porque quiero, porque yo llegué primero, porque yo me lo merezco, porque yo hice, porque yo esto, porque yo aquello. Yo es el ego y el ego. Y eso entonces lleva a confrontaciones. Y mire, si el mismo maestro no estuvo como juez, nunca. Por eso es que las escrituras dicen que un día va a venir como juez. Averigüen y digan: voy a ver de dónde salió eso. En qué año lo escribieron. Si eso es verdad, es como una suposición. Pero si no estuvo como juez, entonces iba a venir como juez. No. Para eso el Creador nos dio la conciencia. Para eso el Creador nos dio la eternidad. Usted tiene que despertar. Y usted hace de su vida un cielo o un infierno. Entonces, a ver alrededor de lo que enseñan del maestro, se ha tejido miles de cosas. Es tan así que dicen los que conocen, los que saben, que se han creado más de 500.000 biografías del origen del maestro, de Cristo. ¿Sí? ¿Se da cuenta entonces? ¿Entienden esto? Que debemos regirnos por la base, por las enseñanzas sobre la ética moral, ¿cierto? Pero alrededor de ellos han estado muchos que han querido o se han creído salvadores de la moral o ayudantes, ¿cierto? Otros dicen que vienen a hablar en nombre de... y luego ellos mismos se autoproclaman: yo soy el maestro, yo soy esto y yo soy esto. Y ya para ir concluyendo este tema maravilloso, porque tiene mucho de dónde cortar, por esta razón yo les invito para que todos empecemos el conocimiento. De hecho, un profeta llamado Oseas dijo que el pueblo siempre ha sido destruido por falta de conocimiento, aunque ha habido épocas de que ese mismo conocimiento los ha llevado a volverse autodestructivos, ¿cierto? Pero es porque ya es el ego del hombre, ¿verdad? Pero si vamos a la base, a lo que estamos hablando de la ética moral, la verdad es lo que realmente estableció y lo que vinimos y nos va a ayudar a evolucionar en forma automática o espiritual.
cuando entendemos a qué vinimos, por qué estamos aquí. Pues la cuestión es esta, de que la espiritualidad real no tiene que ver nada con la religión o la verdad de las religiones. No tiene que ver nada la espiritualidad real. Recuerde que ellos mismos crearon sus propios institutos, sus propios profesores y obviamente sus propios editores de los textos, hacen sus propias Biblias. Obviamente pues ellos han cambiado, han transformado cantidad de cosas, sí, dentro de las escrituras. Ellos hicieron a un Dios humano conforme y semejante a ellos, y entonces por eso debemos hacer todo con una conciencia clara. Por esta razón, entiéndalo, la instrucción, el inicio de la restauración de la espiritualidad es el despertar de la conciencia. Otros dicen, no, es el despertar de la espiritualidad. Como usted lo quiera llamar, yo estoy de acuerdo, ¿sí? Pero entonces la idea, el llamado es a que podamos entonces entender muchísimas cosas que puedan mejorar nuestra vida. De hecho, el Creador mismo a todos, a cada uno nos dio ese don, ese talento, ese poder de cambiar nuestra realidad, así por cruel que sea, por horrible que sea, la podemos cambiar, por catastrófica que sea. Cuando abrimos conciencia, cuando despertamos en la conciencia, cuando empezamos a vivir con base en lo que realmente somos. Seres que venimos a poblar este planeta por un tiempo, vinimos al aprendizaje y nos vamos. Por eso nos dan fecha de entrada y fecha de salida. Fue algo que tú y yo pedimos, por eso, porque eso hace parte del plan almático, ¿sí? De cada uno de nosotros. Entiendan. La invitación que queremos hacerles es para que estudiemos juntos en este su canal la instrucción, el inicio de la restauración espiritual. Queremos contar con ustedes, queremos que siempre estén con nosotros y que esto que estudiemos ustedes también lo busquen, lo escudriñen, lo analicen y puedan así entonces replantear sus vidas. Es esto lo que nosotros pretendemos, replantee su vida, pero para poderlo hacer tiene que replantear sus conceptos. Quiere que su vida cambie, pero no puede seguir ni pensando como antes, ni hablando como antes, ni viviendo como antes. Tiene que renovar su entendimiento con base en las escrituras, ¿sí? Miren que aquí le hemos estado hablando de las escrituras sin ninguna religión, porque no necesita de ninguna religión para conectarse con el Creador, con la fuente, con el Dios único y verdadero, ¿sí? Y no importa cómo lo llamen, y no importa cómo le celebren, importa es que entienda quién es usted, por qué está aquí, hacia dónde va. Es necesario entonces que replantee sus conceptos. Esperamos que este tema haya sido de la edificación para todos ustedes y la invitación, le extendemos la invitación para que envíe este conocimiento a otros, ¿sí? Para que le dé me gusta, ahí denle en la manito me gusta siempre que nos vea, para que comparta con otros también y para que se suscriba a nuestro canal si aún no lo ha hecho. Mientras tanto, Dios le bendiga. Hasta la próxima. Chao, 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 chao.